4-7 minutos de Elick Fernández, embajador de República Dominicana en Guatemala. Está por acá, hemos conversado con él en directo desde Guatemala en algunos momentos con aportes interesantísimos. Hoy está en el estudio. Buenas tardes. Bienvenido, embajador. Para mí más que un privilegio el poder estar con ustedes que son dueños absolutos de las tardes en la República Dominicana, señor Cristian Jiménez, señor Pablo Macchini. Van a decir a nivel que voy por asunto de edad, entonces sigo en ese mismo sentido. Muchas gracias. Al señor Chávez, a la mucho. Señora Elizabeth y finalmente a la Benjamín del grupo, a señora Anibel Rosario, mi gran amiga. Bendición, tío Pablo. Bendición, tío. Embajador, hablemos de Guatemala. Guatemala vive un proceso importante, muy importante. De repente una persona que es presidente en cuestión de horas pasa a la cárcel después de ver ir a la cárcel a su vicepresidenta. Un proceso electoral, entonces cuando uno de repente está mirando todo esto, sale un humorista primero en las elecciones. Entonces, como que procesemos todo esto, usted que está allá. Bueno, le comento que Guatemala vive, como bien dicen ustedes, y han hecho análisis excepcionales. Yo inclusive estando allá me oriento con ustedes. De verdad que es espectacular el proceso que vive Guatemala, el proceso de institucionalidad democrática. Y como dicen ustedes, aún hay 21 fines de semana consecutivos de protesta. Inclusive la justicia sigue funcionando, el proceso electoral no se altera en nada. Y hoy me reía yo porque, como ustedes vieron, los resultados finales fueron muy, muy cercanos entre Jimmy Morales, Jimmy Morales, que queda en primer lugar, Sandra Torres y Manuel Valdizón. Y la diferencia entre ellos en el boletín final fue de aproximadamente 6,000 a 7,000 votos. Y me decía alguien, bueno, si eso hubiese ocurrido en la República Dominicana, tanto así que el grado de institucionalidad está tan marcado allá en términos de asuntos electorales que el día antes él se entera de que va a ser producido al otro día ya el boletín final, donde él se adelanta y renuncia, dice cualquier cosa, pero declina y se retira de la actividad política partidaria con una diferencia de apenas 6,000 a 7,000 votos. Una cosa importante, ha sorprendido lo ocurrido. Todo el mundo sabe que Guatemala no es Costa Rica, no es un país con una tradición de institucionalidad. De repente, uno felizmente se sorprende de que Cáspita me ha golpeado, una institución creada en el 94 a solicitud del gobierno para mediar en los conflictos terroristas y bélicos dentro de Guatemala, con el patrocinio de la ONU. La CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se activó casualmente en el 2007. De repente, Cáspita me ha golpeado. Esa institución se dio cuenta de una mafia que todo parece indicar que efectivamente existía. A uno le llamó poderosamente la atención todo lo ocurrido, porque sabíamos no solo de ese problema, de muchos problemas de corrupción. Guatemala es una especie como de Dominicana, así de que uno sabe de muchísimas barbaridades impunes que van y vienen. Pero de repente a uno le llamó poderosamente la atención todo lo que ocurrió. Ya ustedes conocen. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Bueno, yo comienzo a investigar, me entero que en junio del 2013 el presidente, el que fue depuesto, el que tuvo que renunciar, estuvo de visita en Taiwán y vino dispuesto con todo amarrado para hacer un canal interoceánico, e incluso más barato y más práctico, según él, que el que se construye en Nicaragua. ¿Bajo cuáles auspicios? Precisamente el de Guatemala, bajo los auspicios económicos y financieros de Taiwán, y el que se está en construcción en Nicaragua, bajo los auspicios del gobierno de China, de empresarios chinos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Estados Unidos pierde la exclusividad de la comunicación interoceánica. Entonces, ¿hasta qué punto Elick Fernández, Dios me perdone de querer defender y hablar de la inocencia de este expresidente, pero sabemos de los problemas de Guatemala? Entonces, de repente, Cáspita me he golpeado, Guatemala se da cuenta, la ONU descubrió Cáspita, qué barbaridad, que sí que hay corrupción, como que aquí mañana alguien se dé cuenta de tal o cual cosa. ¿Hasta qué punto
todo esto no es más que amén de que sea cierto o no, de un juego geopolítico de dominación de un imperio que ya no es unilateral, sino que ya este es un mundo polar, donde están los BRIC, están los chinos. Hablemos un poco de eso, por favor. Mira, Pablo, tú sabes que como funcionario diplomático estoy casi limitado a emitir ciertas opiniones. Siempre que comunicábamos con nosotros esa suspicacia periodística que te caracteriza. Pero como bien dices, nuestros países no escapan al tema de la corrupción y hay que destacar el trabajo que ha hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad acompañando al Ministerio Público. Lo que sí debo destacar, Pablo, es que se ha hecho un gran trabajo en Guatemala y me decía alguien, pero Eli Fernández, debiera haber una comisión contra la impunidad en todos nuestros países. Bueno, digo yo, ojalá sea así, porque este acompañamiento, a veces tenemos instituciones muy débiles y entonces el acompañamiento externo, y además no es un organismo... No hacemos canal interoceánico. No es un organismo externo, porque acuérdense que nosotros somos parte del sistema interamericano a través de la OEA, somos parte del sistema de Naciones Unidas. O sea, el hecho de que esté un organismo de Naciones Unidas, ya Guatemala, República Dominicana, El Salvador, todos nuestros países son parte de eso. O sea, que el acompañamiento de ellos en términos de la lucha contra la corrupción es un acompañamiento avalado por las instituciones de Guatemala. Eli, conocí Guatemala hace 15 años, 14 quizás, y era contigo. Con el link ya. No, y precisamente fue Jóvenes por la Democracia, un proyecto Jóvenes por la Democracia. En la cual estabas auspiciado por OEA. En aquel momento identifiqué que el sistema fiscal de Guatemala podría ser un ejemplo para nosotros, en aquel momento al menos. Y siempre hablamos de que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Dominicana son países similares, muy parecidos. Ahora, con tu experiencia como diplomático, ¿qué podemos nosotros aprender de Guatemala? Además del gran ejemplo reciente de cómo lograr que la justicia juegue su rol en el marco de un proceso de denuncias graves sobre el presidente. Pero ¿qué podemos nosotros aprender de ese país que tiene tantas carencias como nosotros, pero que creo que más virtudes, bueno, en algunos aspectos? Gracias, Anibelka, por esa pregunta muy, muy importante. Cristian, Anibelka, señor Chávez, Elizabeth, Pablo, le comento, por ejemplo, en materia fiscal están muy avanzados, pero en ese mismo orden, hablando de lo que tiene que ver con los temas de fiscalidad, tienen una moneda muy estable que oscila entre 7.50 y 7.60 por más de 10 años. Eso le da una gran estabilidad y una fortaleza a su moneda. El crecimiento que ha tenido Guatemala en estos últimos 10, 12 años es exponencial. Tienen una gran presencia e influencia de todo Estados Unidos. Allá te encuentras franquicias como Walmart, Sears, Home Depot. Aquí yo me acuerdo que celebramos cuando llegó Home Depot, una sola tienda aquí. Allá hay 100 Home Depot, Walmart. O sea, el crecimiento económico, la dinámica. Guatemala es la capital de Centroamérica. El 70% de los medicamentos que se consumen en toda América Latina, en República Dominicana y toda América Latina, lo produce Guatemala. O sea, la actividad económica es muy pujante, el crecimiento es... ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo han logrado se puede identificar como responsable, por ejemplo, de ese lanzamiento que ha tenido? Bueno, es que el hecho de ellos tener el sistema de integración centroamericana, tener ese mercado común para todo Centroamérica, con tantas facilidades, inclusive desde el punto de vista... aduanal del continente, tienen 70 millones de consumidores. No podemos hablar solamente de los 15 millones que pudiera tener Guatemala, sino que tiene a Panamá, tiene a Costa Rica, tiene a El Salvador, tiene a Honduras. O sea, tienen un mercado común muy activo, lo que le dinamiza su economía. Y nosotros, perdón, Elizabeth, que nos incorporamos también ya como a partir del 2013 como parte del sistema de integración centroamericana SICA, también nos agregamos a 10 millones más de consumidores. Estaríamos hablando de casi 80 millones de consumidores en la región. ¿No ha tenido situaciones económicas a lo interno en las MIPYMES, por ejemplo, Guatemala, con el tema de la expansión de los Walmarts? En Estados Unidos hay lugares donde está prohibido, por ejemplo, que Walmart entre al mercado porque desplazaría a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ellos han logrado tener a Home Depot, 100 Home Depot, a tener esa expansión de Walmart y que entonces puedan funcionar a la par las MIPYMES? Allá no hay ningún tipo de restricciones, hay una libertad, libre mercado consagrado en la Constitución y ellos vas a instalarte. Inclusive yo ahora traigo a 2 franquicias, vienen ahora en la 7ª misión comercial que nosotros traemos. Cabe destacar que hemos traído 7 misiones comerciales y 4 han ido de República Dominicana. Estamos trabajando arduamente, es nuestro compromiso. Y vienen por ejemplo, la franquicia que maneja Starbucks, los cafés muy famosos, que no está en República Dominicana, viene ahora. Dijeron que iban a abrir uno en la Marina de Casa de Campo. No, vienen
vienen Pero el no día abierto. 22 y 23. Si nos invitan, lo traemos por acá. Si nos invitan, viene Sí. para acá el señor Marroquín, el dueño de la franquicia para toda América Latina. Y cuando yo conversaba con él, le dijo, pero nosotros tenemos el país que lleva mayor cantidad de turistas en todo el Caribe, en Centroamérica. O sea, y entonces ellos se animaron, producto del entusiasmo que dice él, que yo le imprimo, y vienen conmigo. Y vienen de verdad ahora. Vienen en Empresa San Martín. Ahora, los turistas están locos con Café Santo Domingo, déjame decirte. Está bien, yo llevé claro a una que sí. japonesa a Café Santo la Domingo que quitaron de está la en mano. Agora Mall. Y El tema de la inversión, Elizabeth. Sí, lo que pasa es que una el cosa tema no de es la la inversión otra. en los ingenios, Tiene que ser Cristian, la muy cultura. importante. Muchos empresarios guatemaltecos acá. El tema de los molinos del norte y molinos ¿Y dominicanos. qué vamos a hacer para que la conexión dominicana-Centroamérica no sea tan difícil, no sea tan costosa? Me refiero a la conexión aérea, Sí, a la sí. conexión telefónica. Cuando a mí me hablan de ir a Guatemala, yo digo, no, pero yo mejor me voy a Europa. Así es. Que así es. sale más Sí. barato en Sí, términos nos relativos. cobra el boleto de 400 y tantos de dólares para ¿Qué ir a pasa Panamá, aunque nosotros no vayamos a Panamá, nos Exacto. cobran eso. O sea, Y ¿qué realmente podemos hacer un para boleto, sentir- O sea, que un más boleto en cerca? total, ¿cuánto ya eso sería cuesta? hacer un llamado a las autoridades, por ejemplo, del IDAC y de la Junta de Aviación Civil, que tienen una propuesta de una línea aérea muy importante brasilera que quiere convertir a República Pero el Dominicana teléfono es en carísimo el verdadero con hub. Centroamérica también. Es imposible integrar a Centroamérica con estos costos. Centroamérica ya se unificó con roaming para todos ellos gratuito. Pero totalmente. para ellos. Para ellos, sí. Para ellos, para ellos. Eli, Hay que hacerle un llamado a la autoridad del Indotel, entonces. Sí, o sea, si nosotros somos miembros del Parlacén, del SICA, que son organismos de integración Nunca me lo regional y que incluyen a Centroamérica y a Dominicana como parte del Caribe, en términos prácticos, eso a mí no me sirve ni siquiera para yo llamar por 5 pesos a mi amiga de Guatemala. Embajador. Dos cosas, señor Cristian Jiménez, lo que hemos hecho con la comunidad dominicana, Pablo, desde que llegamos brevemente, hicimos un plan de regularización que nos permitió regular más de 1.200 dominicanos que estaban en condición de ilegalidad. Es más fácil obtener la cédula de identidad y electoral en la Embajada de la República Dominicana que en cualquier oficina de la Junta. Las certificaciones de no antecedentes penales te las entregamos allá en 2 minutos aproximadamente. Estamos trabajando en un seguro funerario para la comunidad, un plan de homologación de licencia de conducir. Hacemos 2 grandes encuentros, Elizabeth, uno en febrero y otro en octubre, y cada 15, cada 20 días estamos visitando una comunidad donde nos encontramos con todos los dominicanos. Elin, si lo que está pasando en términos económicos en Guatemala es bueno para ese país, ¿qué podríamos nosotros hacer para replicar en la República Dominicana algunos de los factores, algunos de los esquemas que han contribuido, por ejemplo, a ese exitoso desarrollo que muestra ese país? Lo primero que debiéramos hacer, señores que nos escuchan, y gracias por la pregunta, señor Chávez, mira, es nosotros aprovechar ese mercado común que tenemos. Si somos parte del sistema de integración centroamericana, tenemos un empresariado, no quiero ofender acá, que a veces está muy acomodado porque el Estado dominicano le da muchas exenciones. Entonces, cuando el presidente acaba de... el presidente acaba de invitar a muchos empresarios, pero no se motivan, la balanza está un poco descompensada. Podríamos hablar de un 65-35. ¿Exenciones o incentivos? Incentivos o exenciones fiscales, como lo quieras llamar, pero al fin y al cabo lo mismo. Estamos hablando de 25 mil millones. No es lo mismo. Está bien, pero ese es otro tema. Entonces la idea es que, por ejemplo, si Cristian Jiménez quiere instalarse en Guatemala y dice, bueno, yo me voy a instalar en Guatemala, mi empresa multiquímica, por ejemplo, Celso Marrancini es uno de los que está funcionando. No, y Cristian podría. O Hay Cristian pudiera capitales. instalarse con una empresa y dice Cristian, bueno, pero yo me voy a ganar 800 millones de pesos. ¿Pero para qué? Si el Estado dominicano consagra por ley exenciones fiscales por 25, 30 mil millones de pesos, entonces dice, yo mejor me quedo tranquilo acá. Y entonces eso se convierte en una dificultad, y yo lo hago, ¿entiendes? Como una crítica, porque si Cristian no tuviera ese incentivo, entonces Cristian se viera en la obligación de buscar la oportunidad de esos 70 millones de consumidores Eli, y expandirse. ¿cuántos dominicanos viven en Guatemala Mira, actualmente? Elizabeth, nosotros tenemos 1.200 dominicanos registrados. Siempre hay un subregistro de 600, 700 personas que solamente se acercan a la embajada o al consulado cuando necesitan el servicio. Finalmente, el INE, desde el punto de vista institucional, la ley electoral allá funciona de manera muy correcta. Sería bueno que nosotros también, Chávez, como decía usted, pudiéramos... Por ejemplo, Elizabeth, tú que siempre estás trabajando el tema de la institucionalidad, si eres candidata a un determinado puesto público, alcalde o a diputada, tienes que renunciar al puesto administrativo que tiene con 6 meses de antelación. Pero por supuesto. 6 meses de antelación no puedes ocupar el puesto. No es que vas a tomar una licencia, es que debes renunciar. Por ejemplo, si Pablo Macchini es candidato y empieza Eso debe a ser colocar su así. publicidad por allá, Como aquí ocurre. antes de que se aperture el proceso electoral, el señor Pablo Macchini será sancionado por el Tribunal Supremo Electoral. Si es reincidente, el señor Pablo puede perder la oportunidad de inscribirse
¿Eso es dónde? ¿Dónde si es eso? Cristian Jiménez, Guatemala, si ¿verdad? Cristian Al Jiménez, lado de nosotros. si casi. Cristian Jiménez es actualmente diputado y piensa repostularse al puesto, el señor Cristian Jiménez, terminado ese mandato, tiene que presentar una declaración jurada de bienes. Entonces, la Contraloría General de Cuentas de allá le tiene que evaluar a él a ver si se compadece, si lo que ha obtenido con lo que declaró. Y si por casualidad encuentra cualquier tipo de irregularidad, Cristian no podrá inscribirse porque la Contraloría General de Cuentas tiene que darle una carta de finiquito a él para que él pueda inscribirse. O sea, que hay muchos factores, Mecanismos que se pueden de utilizar. institucionalización. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el privilegio de comunicarme con todo el país. Eli Fernández, embajador guatemalteco en República Dominicana. Digo, perdón, Dominicana. En Guatemala. Está vendiendo bien a Guatemala. Pero la promueve bien. Pero ese es aquí que ahora es lo viene que está viviendo. Ahora viene Circe. Tenemos en breve a Circe Almanza, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Cambio y fuera, Mauricio. Que abrió los ojos.